Esta decisión del presidente Petro de retirar, de llamar a consulta, se llama técnica diplomáticamente, a la embajadora colombiana en Israel, parece el paso, el preludio inevitable del rompimiento de las relaciones diplomáticas. Israel, que ha tenido siempre en Colombia, o que había tenido un país aliado, esta mañana lamenta las actitudes similares a las de Colombia, de Bolivia y Chile. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Marcos Pekel es el director de la comunidad de las comunidades judías en Colombia. Señor Pekel, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la audiencia de Blue Radio. Gracias por la invitación a hablar acá. ¿Cómo están interpretando ustedes, Marcos, en Israel, los judíos en Colombia, la actitud y la decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro? Bueno, lamentamos la decisión del presidente Petro de llamar a la embajadora a consultas. Esperamos que no pase de eso. Es una protesta diplomática establecida. Realmente son un país democrático. Ha realizado este acto en este momento de llamar al embajador de Israel a consultas, tomando en cuenta cómo comenzó esto, cómo fueron masacrados de manera salvaje 1.500 judíos y cómo aún hay unos 240 secuestrados en Gaza. Por lo tanto, realmente lamentamos esta decisión, esperamos que quede ahí y que no vaya a mayores en lo que tiene que ver con las muy estratégicas relaciones entre Colombia e Israel. ¿Y usted cree que esto puede tener reversa? Es decir, que se pueden reparar en algún momento estas relaciones? Es decir, ya vamos en llamado a consultas. Bueno, el llamado a consultas, primero de todo, no implica que el otro país tenga que hacer reciprocidad. Segundo, sí, un país puede llamar a una embajadora de consultas y después de un tiempo devolverlo a su misión diplomática, que esperamos es lo que ocurra en el caso de la embajadora de Colombia en Israel. Ok. Marcos, ¿no se le está yendo la mano al gobierno de Israel este ataque de ayer? A diferencia del ataque al hospital de hace un par de semanas, este no desmentido contra un campo de refugiados, murieron muchos civiles. Naciones Unidas con la UNICEF tiene documentado que hay muchos niños víctimas de los bombardeos. ¿No se les está yendo la mano, digo, en el contraataque israelí? Pues obviamente que lamentamos profundamente la muerte de civiles inocentes israelíes o palestinos, pero recordemos quién es el responsable de la situación. Hamás tiene desde el año 2007 a 2 millones de palestinos de rehenes. Ayer mismo un portavoz importante de Hamás, de los fundadores, dijo que los túneles que ellos habían construido eran solo para los combatientes. Ahí ellos se refugian mientras que 2 millones de palestinos viven en la superficie y a Hamás no le importan ellos, así lo dijo ese portavoz. Por lo tanto, estamos en una situación donde por el bien de la región, Israel está haciendo todo lo posible por desmantelar a Hamás y haciendo lo posible por evitar muertes civiles en una situación muy difícil, porque Hamás se refugia en campos de refugiados, en mezquitas, en escuelas, en hospitales, y Israel tiene la necesidad de eliminar a Hamás. Y como digo, lamentamos profundamente la muerte de civiles palestinos. No confío en las cifras que entrega el ministro de Salud de Hamás, que ya son conocidos por mentir, pero sí, lamentamos profundamente la muerte de civiles. Esa cifra dice que en el bombardeo de ayer al campo de refugiados son 145 los muertos, pero saquémonos de las cifras de Hamás, que ustedes las pueden controvertir. Es el informe de la UNICEF de Naciones Unidas que habla de centenares de niños y niñas que han caído en estos bombardeos. ¿Eso no le dice a usted algo del tono de violación de derechos que ha tomado esta guerra? Yo por mí lamento profundamente la muerte de niños y de palestinos civiles, pero la responsabilidad es de Hamás. Desde el año 2007 Hamás ha llevado a cabo gran cantidad de ataques a civiles de Israel. Todo el tiempo trata de matar judíos. Su objetivo es matar judíos y destruir Israel. Israel tiene el derecho a la legítima defensa y hay ocasiones donde se pueden presentar lamentables hechos como el de ayer. Sí, entiendo su posición, Marcos, pero aquí hay un tema que no es menor y es que Hamás al final no es un país. Al final Hamás es un grupo terrorista. Israel es una nación democrática. Pasa un poco lo que pasaba en Colombia con las FARC, ¿sabe? En Colombia a las FARC digamos que no se les exigía mucho porque son unos criminales y al final no tenían ningún tipo de
de interés en respetar el derecho internacional humanitario, pero sí al gobierno colombiano, que no podía terminar cometiendo las mismas acciones violentas con derechos violados que cometían las FARC. En este caso no está ocurriendo eso, que con la ofensiva, que tiene una justificación de acuerdo con lo que piensa Israel, no se está violando el derecho internacional humanitario por parte del gobierno de Netanyahu. Hay que entender la situación de Gaza. Recordemos que Hamás dio un golpe de Estado en Gaza en el año 2007, expulsó al gobierno legítimo de la autoridad palestina, se tomó la franja de Gaza, en aquel momento mató a unos 200 efectivos de las fuerzas de seguridad legítimas palestinas, y desde entonces Hamás ha convertido Gaza en un lugar para atacar civiles israelíes. O sea, más de 35.000 cohetes han sido lanzados desde Gaza a Israel desde ese año 2007. El objetivo de Hamás es matar civiles, no proteger a su población, no proteger a la población palestina, usar los túneles para ellos y no para población. Por lo tanto, es una situación bien difícil la que enfrenta Israel, pero realmente el principal enemigo del pueblo palestino es Hamás. Hamás ha sido realmente una tragedia para el pueblo palestino. 2 millones de palestinos que en Gaza son rehenes de Hamás, que no tiene ningún interés en la población palestina, sino en atacar Israel como lo ha hecho continuamente desde el año 2007. Marcos, a usted particularmente, ¿cómo le parece la tesis del presidente Petro de que Netanyahu, el primer ministro israelí, es un genocida? No, Israel no está cometiendo genocidio. Israel está enfrentando, como hemos dicho, una situación bien difícil, y esperemos que esto se acabe pronto y que de verdad, por el bien del pueblo palestino, por el bien de Israel y por el bien de la región, que el gobierno de Hamás se ha desmantelado, que la autoridad palestina vuelva a Gaza, y con eso se abriría la oportunidad una vez más de lograr una paz con base en la solución de 2 estados, que es la que apoyamos siempre. Un estado palestino independiente al lado de Israel, viviendo en paz y convivencia. Hamás es el obstáculo para que eso se logre. Una pregunta final, Marcos. ¿Ustedes, israelíes, judíos, no sienten que están perdiendo cierto o mucho apoyo internacional por cuenta de la manera, por cuenta de la fuerza, de la brutalidad, digamos, para ser sincero, de la reacción israelí, de los bombardeos inclementes? Pues mire, tenemos apoyo en este momento de muchos sectores, tenemos apoyo por lo que ocurrió, hemos recibido grandes manifestaciones de apoyo de todo tipo de sectores. Lo que ocurrió fue terrible, fue la peor masacre que ha ocurrido en el planeta en años, la forma en que fueron asesinados esos 1.500 judíos, y hemos recibido muchas muestras de apoyo. Es obvio que las imágenes que pueden llegar de Gaza pueden llegar a cuestionar, pero el apoyo sigue siendo importante, y aquellos que están, lo que sí ha ocurrido en esto es un incremento tremendo en el antisemitismo en todo tipo de lugares, en Estados Unidos, en Europa, donde se ataca a judíos por lo que está ocurriendo en Gaza y en Israel, y eso tenemos que lamentarlo y condenar. Sí, no, de acuerdo. Yo sé que el primer golpe en este capítulo de la guerra, en realidad es el primero de esta última parte, lo dio Hamás. Y hasta ahí había plena justificación, plena explicación a la reacción de Israel. Pero lo que le pregunto es si por cuenta de estas imágenes, el ataque de ayer al campo de refugiados, esas imágenes son demasiado contundentes. ¿Ustedes no sienten que está terminando peor siendo el remedio que la enfermedad? Pues es que el único remedio, Néstor, es eliminar a Hamás del gobierno y su capacidad militar de Gaza, si no situaciones que estaban a repetir y repetirse y repetirse. Acá hay que cortar de raíz la posibilidad de que un evento como el que ocurrió el 7 de octubre vuelva a pasar, y eso pues lamentablemente, cuando digo al final del día, veremos que Gaza sin Hamás da una oportunidad para que se vuelva a hablar de una paz entre Israel y Palestina. Con Hamás en Gaza esa oportunidad no existe. Ya vamos a completar 4 semanas efectivamente de esta guerra. Gracias, Marcos, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Néstor, a usted, y un saludo a todas las audiencias. La posición de las comunidades